Realismo. 1. Debemos comenzar a partir de los concretos hechos de la experiencia, no desde presupuestos no comprobados de la fantasía. El conocimiento que no parte de la experiencia solamente habitará en el reino de la conjetura, sin alcanzar jamás la certidumbre. Pero esto es delicado. La verdadera experiencia no es lo que aparenta ser. Debemos ponernos en guardia respecto a los engaños de los sentidos. 2. El hombre adapta sus experiencias al esquema de las ideas que posee, pero rara vez sospecha que su esquema es tan equivocado y tan limitado que sólo apartándose de él podrá descubrir el auténtico significado de su experiencia. Conocemos únicamente lo que nos dicen nuestros sentidos, por lo tanto, nuestro conocimiento está supeditado a ellos, y así nunca alcanzaremos la absoluta verdad de las cosas, sino solamente una parte limitadísima de ellas. 3. Analicemos un simple ejemplo. Sabemos que el ojo ve una superficie lisa cuando contempla una mesa, mientras que por medio de un poderoso microscopio, esta misma superficie se le presentará rugosa y constituida por diminutas colinas y valles. ¿Daremos crédito al simple ojo o al microscopio? Esta es una analogía muy exacta, pues la mayoría, ignorante de las cuestiones sobre el análisis de sus experiencias, profetizan superficialmente. ¿No sospechan estos profetas de la superficie que la relatividad gobierna toda existencia, incluso la de ellos? De modo que todas las cosas tienen un doble carácter o aspecto que nos obliga a un doble enfoque. ¿Tendremos en cuenta solo el punto de vista práctico o atenderemos también al metafísico, que es el análisis de nuestra experiencia? 4. Toda cosa percibida a través de los sentidos resulta captada de una manera solo parcial e incompleta. Cuando exaltamos las representaciones de ojos, oídos, manos, lengua y nariz, es decir, cuando consideramos que la experiencia humana realmente es lo que parece ser, no somos otra cosa que videntes superficiales. Los sentidos nos ayudan a conocer ciertas cosas, solo porque excluyen muchas más de nuestro campo de percepción. Por consiguiente, para conocer al mundo tal y como es, tendremos que ampliar los alcances de nuestra conciencia o conocimiento a una dimensión superior. Cuando dos trenes corren en la misma dirección y a igual velocidad, un pasajero sentado junto a la ventanilla de uno de ellos no percibirá movimiento alguno en el viajero del otro tren. En rigor, cada uno contemplará al otro con la sensación de que el tren está detenido, si solo contara con la evidencia de su vista como información. Esta es una común experiencia de todos los días, válida tanto para ejemplificar el significado de la relatividad cuanto el sentido de la ilusión. No podemos confiar en la exactitud de todo aquello que experimentamos, de la misma manera que tampoco debemos confiar en que toda experiencia exacta no sea meramente relativa. 5. Tener conciencia de algo es tener conocimiento de sus relaciones con las demás cosas y con la persona que observa. Por consiguiente, como el ser humano de hoy solo puede experimentar la primera parte, solo existe el conocimiento basado en las relaciones, es decir, el conocimiento que siempre es relativo. El mentalista que aspira a tener conciencia total, conciencia absoluta, debe dividir el conocimiento en dos formas. A. El estado de las cosas tal como se presentan a nuestros sentidos. B. El estado de las cosas tal como éstas son realmente en su índole esencial. La primera forma de conocimiento produce un enfoque basado en las apariencias, mientras que la segunda determina una visión verdadera. 6. Para comprender la realidad primero debemos comprender lo irreal. No es tan sencillo decir qué es una cosa, como puede suponerlo quien jamás se haya detenido a reflexionar sobre esta cuestión, pues, orientado por las irrefutables impresiones que obtiene mediante sus ojos y dedos, este hombre presupone que la cosa observada es obviamente inerte y permanece siempre la misma, cuando, en realidad, hay una circulación tan continua de sus íntimos elementos, un juego tan cambiante de sus electrones, que la cosa en sí misma
se desliza a través de los dedos intelectuales hasta resultar inaprensible. Esto parece extraño y suena absurdo, y sin embargo, científicamente, consideradas las cosas, son, en su última instancia, verdaderos campos de energía electrónicas y protónicas girando a velocidades prodigiosas. Estrictamente hablando, no existe en este vasto universo un estado tal de absoluto reposo. Cuando creemos que algo está quieto, simplemente estamos dando crédito a una ilusión. Es, como lo ha enseñado Einstein, únicamente una apariencia de reposo. En rigor de verdad, incluso las partículas de una piedra, que yace inerte al costado del camino, bullen en incesante movimiento. 7. ¿Qué encontraremos si penetramos en la conciencia humana? Si contemplamos el interior de la conciencia humana, la describiremos entregada al movimiento constante de pensamientos y sensaciones. ¿Hay acaso algún pensamiento que dure un poco más de un brevísimo momento? Cuando analizamos nuestra conciencia, descubrimos que los pensamientos son demasiado numerosos como para permitirnos hacer un cómputo de su cantidad. Se suceden unos a otros incesantemente. Nacen en un instante, pero mueren al momento siguiente. 8. El mentalismo demuestra que nuestra experiencia de la totalidad del mundo no es otra que nuestros pensamientos acerca de dicho mundo. Dichos pensamientos, como lo explicaremos en detalle, no tienen existencia continua y se desvanecen solo para ser sustituidos por otros similares, pero no idénticos. Por lo tanto, el mundo que conocemos está en estado de continua transformación, más bien que en estado fijo. Así, una ley de movimiento rige toda cosa material y mental, lo cual hace que el universo sea antes que una estructura fija, una corriente fluida. La ostentosa estabilidad y solidez que los sentidos colocan delante de nosotros son meras apariencias. Tal es el veredicto de la razón. 9. Proporcionando calor suficiente, no hay sustancia alguna e incluso ni siquiera el más duro de los metales que no pueda fundirse y luego transformarse en vapor gaseoso. Y por medio de investigaciones microscópicas suficientemente poderosas, aplicadas al estudio de un gas, éste se revela como una sustancia compuesta por centelleantes puntos de luz en perpetuo movimiento. Y a pesar de esto, normalmente, los sentidos nada nos anuncian acerca de que la luz constituye desde el punto de vista científico la materia última del universo, como tampoco nos dicen que el movimiento sea el estado último del universo. No podemos confiar en nuestros oídos, ojos y manos, pues el campo de acción de los mismos es demasiado reducido como para mostrarnos el verdadero estado de la naturaleza. Hoy día, únicamente el lego y el ignorante persisten en la creencia caduca de que el mundo es sólido, estable y estacionario. La de ellos es la filosofía de superficie, que convierte lo tactado con los dedos en la realidad última. 10. Esta concepción común del mundo es, por supuesto, esencial para la vida práctica, pues ésta posee una verdad propia limitada. Pero cuando nos elevamos al enfoque mentalista, descubrimos que dicha verdad no resiste el análisis. Así la razón contradice el juicio de los sentidos. La cultura invierte las concepciones vulgares sobre la naturaleza. Es cierto que los niños creen en el mundo externo. La creencia de que dicho mundo solo es apariencia es una concepción que surge más tarde. 11. La ciencia ha dado vuelta a la materia sólida de adentro hacia afuera y descubrió que ésta estaba casi prácticamente vacía. El vacío de la sustancia material es desproporcionada y fantásticamente inmensa cuando se la compara con la pequeñez diminuta de los electrones moviéndose dentro de ella. Esto significa que el mismo suelo por el que caminamos es casi espacio vacío. Pero nuestros sentidos lo vuelven firme y compacto, inmóvil e impenetrable. El sentido del tacto nos proporciona una experiencia ilusoria, debido por supuesto al limitado campo en el que puede operar. No es por consiguiente sorprendente que algunos científicos prominentes
hayan comenzado a dar su confirmación desganada al descubrimiento tardío de que el materialismo, la doctrina que afirma que todas las cosas que se presentan a la experiencia sensorial física constituyen la realidad última o de que el universo está constituido solamente por esta materia en movimiento, es ya una teoría insostenible. La ciencia actual afirma abiertamente que los átomos no son la última palabra y que tampoco la materia es la sustancia última. Los átomos han sido divididos y se descubrió que son ondas. ¿Ondas de qué? Nos preguntamos. Y la ciencia responde, ondas no de materia, sino de energía. 12. En resumen, vivimos en un mundo en donde la realidad primera y final no es una cosa estática, sino una fuerza activa que, sorprendente pero verdaderamente, aparece como si fuera una cosa que se la denomina energía. De modo que los científicos que han rechazado la concepción de la materia aún creen en la energía. Esta se ha convertido en lo que ellos consideran como la materia última. Pero resulta que la energía de la que ellos hacen derivar el mundo es tan incierta como la materia, ya que cuando preguntamos en qué consiste, solo obtenemos criterios acerca de supuestas transformaciones, es decir, sonido, calor, luz, etc. No hayan una energía pura en sí misma. ¿Por qué? Porque se trata únicamente de una creación conceptual, útil para propósitos prácticos. Los científicos nunca la han percibido. Lo único que ellos perciben de esa energía son sus apariencias de sonido, luz, calor, etc. Pero jamás han podido captar la energía misma, aislada. Como realidad concebible, es todavía más inalcanzable que la materia. Como teoría matemática para fines prácticos y como símbolo calculador para propósitos técnicos, desempeña un papel útil, pero es aún una suposición. Se la supone como algo que actúa detrás del movimiento universal, pero todavía no se ha hecho presente a la contemplación. 13. La ciencia relativista del siglo XX ha comenzado a admitir tristemente que solo puede manejar un mundo de abstracciones. Ha descubierto que solo manipula con algunas características particulares de la realidad, nada más que esto, y acepta que no maneja la cosa misma. Esta ciencia se mueve constantemente en una dirección que la obligará, y esta predicción se cumplirá en el término de este mismo siglo XX, a reconocer que a través de sus propios hechos y por sus propios razonamientos, que el elemento primordial del mundo es de igual naturaleza que el que produce nuestras ideas o pensamientos. Se verá entonces que la energía no es la raíz primaria del universo, que siendo la realidad última de naturaleza mental, no puede limitarse a esa energía, que es uno de los principales aspectos de esta realidad, y no un poder independiente en sí misma. La mente es de por sí la fuente de la energía, y la ciencia la considerará en el futuro como el principio fundamental del universo. En resumen, se descubrirá que la energía es un atributo de la mente, algo que la mente posee de la misma manera que el hombre posee el poder de hablar. No consiste, por supuesto, en esa cosa débil que generalmente los humanos entendemos por nuestra mente, y que no es sino una sombra. Es la realidad que proyecta la sombra, la mente que contiene todas nuestras pequeñas mentes. 14. La ciencia moderna, que comenzó estudiando y descubriendo las propiedades de las cosas, no podrá menos que terminar descubriendo la sustancia primordial de esas cosas. Pero para lograr este fin, se verá forzada por la revolucionaria importancia de sus descubrimientos a dar un salto mortal que la hará aterrizar en el mentalismo. En el proceso final, sus últimas conclusiones deberán fusionarse con las concepciones mentalistas que han revelado que la materia no es otra cosa que una invención verbal y que la energía no es más que una actividad de la mente.
15. Podrán muy bien los científicos decirnos después de una profunda investigación que toda sustancia física está en un movimiento incesante y que sus átomos son cúmulos de energía que giran en torbellinos. Pero nosotros seguiremos viendo realmente cosas sólidas y fijas. No hay argumento que pueda desplazar el hecho simple de esta experiencia cotidiana. Nos hallamos ante una asombrosa paradoja. ¿Cómo se resolverá? ¿Podemos aceptar conjuntamente dos conceptos tan opuestos? La respuesta es sí. Un rayo de sol, al atravesar un prisma, se convierte en algo contrario a lo que parece ser, ya que se quiebra en 7 colores. Por lo tanto, lo que surge a primera vista no es necesariamente lo verdadero. Los sentidos pueden decirnos algo respecto de las cosas tal como ellas parecen ser, pero muy poco respecto de lo que las cosas son en realidad. Si vemos una cosa en estado de absoluta quietud, y la ciencia nos afirma que en realidad está en estado de perpetua inquietud, tenemos todo el derecho de pensar que la anomalía se debe a las limitaciones de nuestras propias percepciones, que en su última instancia es sólo nuestra propia conciencia o conocimiento. La estabilidad que nosotros vemos no puede ser otra cosa que una construcción mental. Entonces nos asiste el derecho de relegar la actualidad de las cosas al reino que siempre debió pertenecer, es decir, a la mente. Cuando nuestra experiencia del mundo material y espacio-temporal es rastreada hasta su origen oculto, se revela como una construcción de la mente. 16. El pensar y el sentir construyen el mundo que conocemos, ya que toda sensación es pensada o sentida como tal. ¿En qué consiste este mundo, aparte de ser un complejo círculo de ideas y emociones? Nada hay fuera de esto. No existe mundo físico en el sentido en que lo concibe el hombre ignorante. Solo hay una continua serie de pensamientos que se manifiestan constantemente, excepto cuando dormimos sin tener sueños. La percepción y el pensamiento no son sino fases de la actividad mental humana, en la cual la primera depende del segundo. Nosotros pensamos y el mundo aparece. Nosotros dejamos de pensar y el mundo desaparece. Cuando hacemos un último análisis del mundo, descubrimos que éste es de un material totalmente distinto del que parece ser. Debemos procurar un vislumbre de esta gran verdad, de que la mente, como esencia inmaterial, es el ser último a partir del cual han surgido tanto la materia cuanto la energía.